Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, en el siguiente video lo que vamos a hacer es resolver este triángulo rectángulo para que los pueda ayudar a los que todavía no hicieron el ejercicio 2 o no entendieron cómo hacerlo. La idea es que los datos son los que están marcados en azul. Me dan este triángulo. Uno de los datos es este ángulo de acá, 34 grados, y el otro es este lado del triángulo que mide 7,2 centímetros. Recordemos que siempre que me dan un ángulo, el lado que está enfrente de ese ángulo es el cateto opuesto. El que está frente al ángulo recto, al que tiene el cuadradito, y es el lado más largo, esa es la hipotenusa. Y por último, el que está a un costado del ángulo y que no es la hipotenusa es el cateto adyacente. Entonces, una vez que tenemos los tres nombres, necesitamos averiguar estos tres datos que están acá en colores. Lo más fácil de averiguar es el otro ángulo que me falta. ¿Por qué? En este caso no usamos trigonometría, usamos una propiedad que ya vieron el año pasado. Sabemos que este ángulo es chiquitito, entonces mide 90 grados. Eso es un dato cada vez que tenemos el cuadradito. Por otro lado, el dato que viene con el gráfico es este ángulo que mide 34 grados. Y me estaría faltando este. Pero sabemos que en cualquier triángulo la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Entonces, si yo sé que al ángulo de 34 grados le sumo el ángulo de 90 grados y le sumo el ángulo naranja, que no sé cuánto mide, pero esa cuenta me tiene que dar 180 grados, ¿cómo hago para encontrar beta? Es como si fuese mi x. Tengo que pasar este y este restando al otro término. Entonces beta va a ser 180 grados menos 34 y menos 90. Hacemos esta cuenta, 180 menos 90 es 90 y a eso le restamos 34. Si quieren hacerlo con la calcu para estar más seguros, 90 menos 34, 56. O sea que el ángulo beta, el dato naranja que estábamos buscando, era 56 grados. Así ya tenemos uno de los datos que nos faltan, que es este ángulo de acá. Bien, ahora necesitamos encontrar el opuesto y la hipotenusa. Empecemos, por ejemplo, por el opuesto. ¿Se acuerdan que las fórmulas decían seno de un ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa? El coseno de un ángulo es igual al adyacente dividido la hipotenusa y la tangente de un ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces ahora necesito seleccionar qué datos voy a usar. En este caso tenemos que usar el ángulo que me dieron. Tenemos que usar el lado que me dijeron cuánto mide, ¿está bien? Los dos datos. Y por otro lado quiero encontrar el opuesto. ¿Está bien? La hipotenusa en este caso no la voy a usar por ahora, porque no puedo tener en la misma ecuación dos incógnitas. Tengo que hacer dos cuentas diferentes, una para hallar el opuesto, una para hallar la hipotenusa. Y siempre usando el dato que ya venía dado con el dibujo, ¿sí? En este caso no vamos a usar el ángulo beta que acabamos de encontrar, porque si sin querer al hacer esta cuenta nos equivocamos, estamos usando para encontrar otra incógnita un dato que es incorrecto, que lo hallamos mal. Entonces, para evitar ese problema, usamos directamente los datos que ya vinieron dados con el gráfico. Entonces, dijimos que vamos a encontrar el opuesto. Entonces, como quiero opuesto y quiero adyacente, la fórmula que me sirve es aquella que tenga opuesto y adyacente en la misma. Por lo tanto, la tangente. Entonces, tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, tangente de, empezamos por reemplazar los datos. El ángulo alfa es el que mide 34 grados, ¿está bien? El dato. Esto es igual a opuesto, ese es el que desconozco, si quieren le ponemos X, sobre el adyacente que es el que mide 7,2. Y ahora solamente me queda despejar X. ¿Qué pasa acá? La X la puedo dejar y el 7,2 que está dividiendo, está debajo, lo puedo pasar multiplicando. Por lo tanto me va a quedar tangente de 34 grados por este 7,2 que pasó multiplicando. Hacemos esa cuenta y ya tenemos el resultado. Entonces tomamos la calculadora
tangente de 34 grados por 7,2. 7.2 igual, y eso me da 4,85. Entonces 4,85 centímetros es la medida del cateto opuesto. Y por último vamos a encontrar la hipotenusa. Entonces, ahora que quiero encontrar la hipotenusa, de nuevo, necesito que la fórmula tenga la hipotenusa, que es el que quiero calcular. Y voy a usar los datos que vinieron dados con el gráfico. Por lo mismo de antes, si yo usara el resultado que me acaba de dar el opuesto y sin querer lo encontré mal, entonces ya estoy arrastrando el error, usando un dato incorrecto para encontrar otra de mis incógnitas y no me va a servir o me voy a equivocar, ¿está bien? Entonces hacemos la misma cuenta pero con los datos que ya venían desde el principio. Necesito entonces el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Qué fórmula tiene adyacente e hipotenusa? Esta, el coseno. Entonces para encontrar la hipotenusa elegimos coseno del ángulo, que es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y ahora volvemos a reemplazar los datos. El ángulo es el mismo de recién, 34. Coseno de 34 grados es igual a el adyacente, que es el que medía acá, 7,2, dividido la hipotenusa, que en este caso es la que no conocemos, así que le ponemos x. Y ahora otra vez, tengo que despejar x. Nos quedó algo similar a la cuenta de arriba, nada más que el orden está al revés, ¿no? Acá la x estaba arriba y el 7,2 abajo. Acá es al revés. Entonces, igual que arriba, el que está en el denominador es siempre el que pasa multiplicando hacia el otro término. Entonces, en este caso, el que está en el denominador, x, que es la que está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro término. Primero entonces bajo el coseno de 34, que es lo que ya teníamos acá. Y ahora paso la x multiplicando. De este lado entonces, ¿quién me quedó? El 7,2, que baja tal cual. Y ahora sí, una vez que llegué a este paso, tengo que hacer un paso más para dejar sola la x. ¿Qué hago? El coseno de 34 lo pasamos para el otro término dividiendo, ¿no? Que es la operación contraria de la multiplicación. O sea que x es igual a, hacemos esa cuenta, 7.2 dividido coseno de 34 grados. Y eso me da 8,68 centímetros. Una manera de darme cuenta si está bien hecho el cálculo es saber que el valor de la hipotenusa tiene que ser el lado más largo siempre del triángulo, ¿está bien? Eso es una propiedad. Entonces, si por algún motivo la hipotenusa me diera como medida el más chiquitito, algo hice mal, ¿sí? Siempre la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Y ahí ya tenemos todo, ¿está bien? Resolver el triángulo se trataba de eso, encontrar todos los datos que le faltaban al triángulo. Todos los ángulos, todos los lados. Y ahí termina el ejercicio. Bueno, espero que esto les ayude a resolver el ejercicio 2 que les había pedido. Saludos a todos.